probablemente no se alcancen los 87 votos. Creo que incluso los patrocinadores de esta iniciativa lo tienen claro. Y estamos conectados con Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, y hoy le damos la bienvenida, y también exministro de Justicia. Doctor García, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a usted, Katiuska, y a Pedro también. Bienvenido. Por su gentileza. Mucho gusto conversar con usted, doctor García Toma, para que nos explique un poco sobre esta situación de la moción de vacancia contra el presidente. Más allá de las reglas para admitir y para vacar al presidente, el fondo ¿cumple con el prerequisito de la incapacidad moral según lo que usted leyó del documento? Diríase que es una institución jurídica y política que tiene que tener algunos presupuestos, ¿no? El primero de ellos es que tiene que haber un hecho objetivo. Segundo, que ese objetivo sea declarado por el Congreso de la considerado por el Congreso de la República a nombre y en representación del pueblo como un acto inmoral, indecoroso, indebido, que es una afrenta a quien expresa la condición de mandatario de la República y cuya conducta por acción o por omisión genera, digamos, una ruptura de relación de mando y obediencia y una deslegitimación en el ejercicio del poder. Se requiere, además, que esta posición sea asumida por la pluralidad de las bancadas, exista un consenso, por eso es que se requiere 54 votos para emitir a trámite el pedido y se requiere 87 votos para decidir por la vacancia. En estos supuestos, además, más allá de si el Congreso llegara a considerar de que hay una falta grave, si estima pertinente por el momento, por la oportunidad, si es adecuado, si es oportuno, si afecta o no afecta la gobernabilidad, hay que también observar qué es lo que dice la ciudadanía, qué es lo que dice la calle. Si se dan todos estos supuestos, hay que garantizarle al señor Castillo, el presidente, ¿no es cierto?, un debido proceso, tenga acceso a toda la información que esté en manos del Poder Legislativo, que se le otorgue el derecho a una defensa personal y técnica y que se expida una resolución fundada en derecho, ¿no? Eso es básicamente un resumen de la fusión de lo jurídico y lo político. En relación si hablamos al de los tema argumentos por incapacidad moral, y cuando se dice permanente, y me demoro 2 segundos nada más, no significa que se requiera una reiterancia de actos. Se requiere de que haya un acto por acción o por omisión que se impregne en la conciencia de moral, que se impregne en la conciencia de la ciudadanía como algo que ya no puede ser reparado, que queda indemne, como una mancha indeleble, ¿no? Esos son los supuestos. Así es, pero también, por favor, yo quiero ir punto por punto con los argumentos. Por ejemplo, lo que dice esta moción es el uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín. O sea que los dinámicos han financiado la campaña del presidente Pedro Castillo, pero eso todavía sigue en investigación. Otro punto también es haber elegido a alguien que tenga vínculos con el terrorismo o acusado de apología al terrorismo. O sea, aquí tiene nombre y pues apellido, Guido Bellido o el señor Maraví. ¿Esto amerita que él sea inmoral, que el presidente tenga incapacidad moral? Lo que sucede es que el sistema democrático en el Perú ha asumido para sí la tesis alemana de la democracia defensiva y en consecuencia no admite dentro de su sistema a aquellas personas o organizaciones, me refiero para el cargo público, ¿no?, que compartan acciones ideológicas vinculadas con la violencia o el terrorismo. Es por esa razón que en su momento el Jurado Nacional de Elecciones impidió la inscripción del Movadef. Es bajo esas consideraciones no se considera moralmente atendible que el presidente Castillo haya designado a algunas personas que han estado claramente vinculadas con estas organizaciones y que incluso no hayan, tomado distancia de ellas luego de años de permanencia en este tipo de actividades o pertenencia a este tipo de organizaciones. Doctor García, para esa objeción, ¿no? En este punto en particular quiero detenerme. Quiere decir, según la interpretación suya, que la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo o denunciados e investigados por ello, llámese Iber Maraví, exministro de Trabajo, y Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, esas designaciones sí podría configurar incapacidad moral. Lo que pasa es que la calificación de incapacidad moral es subjetiva.
¿no es cierto? No hay una lista de lo que se considera moral. Pero podría enmarcarse. Calificación que hace el Congreso a nombre de la representación nacional. Pero en esa línea, Pedro, yo agregaría un caso más, el del ministro de Educación, porque Carlos de Gallardo. alguna manera se está, digamos, comprometiendo la formación de nuestros hijos, supuestamente por parte de quien dirigiendo el proceso educativo tiene ideales y tiene valores que son contrarios a la paz y a los derechos fundamentales. Así es. Sigo con el siguiente argumento que, según mi opinión, pero yo quiero saber la suya, no amerita una incapacidad moral. Por ejemplo, libertad de expresión, maltrato a los medios de comunicación y negativa a rendir cuentas. ¿Qué dice la Carta Magna? ¿Esto hace que el presidente sea una persona que no tenga capacidad moral? Digamos, la única observación que yo haría sobre eso es una reciente declaración que ha formulado el presidente de la República en el sentido de que no le va a dar ningún sol a los medios. ¿A qué medios? A los que lo critican, a los que no lo apoyan, a los que no se colocan al servicio, digamos, de la propaganda del gobierno. Eso evidentemente no es correcto, ¿no? No es moralmente aceptable que el presupuesto de la República para la difusión de los planes, programas y acciones del gobierno esté sujeto a ese tipo de consideraciones, ¿no? Se asigna el presupuesto en función a aquellos medios que puedan llegar a la mayor cantidad de personas y puedan mejor difundir, digamos, lo que el país requiere saber, no lo que esa emisora diga en favor o en contra del gobierno. Eso es totalmente irrelevante para los fines con que esos dineros se destinan. Ahora, doctor García, tráfico de influencias en ascenso de las Fuerzas Armadas en la SUNAT, donde directamente hay un chat que ha sido publicado del general José Vizcarra en la conversación que tuvo directamente con Walter Ayala, ex ministro de Defensa. Y en ese chat, el general Vizcarra le dice al exministro de las presiones para ascensos irregulares que estaba teniendo tanto de Bruno Pacheco, de secretario general, como del propio presidente. Y en el chat Ayala no lo desmiente. Esa figura de la presunta participación del jefe de Estado en este proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿sí podría configurar una incapacidad moral o también tendría que desestimarse como tal? No, sí, Pedro, por lo siguiente. Primero, porque no solamente intervino Ayala, el propio ministro, el propio jefe del Comando Conjunto, el propio comandante general de la fuerza del Ejército ha señalado haber sostenido una reunión personal con el presidente de la República, quien le pedía, conociendo de que no procedía de acuerdo a los reglamentos y a las normas de la institución, el nombramiento de algunos miembros vinculados con él por razones de amistad o por razones, digamos, de ser de la misma circunscripción en donde él ha nacido. Esa situación es evidentemente irregular, ¿no? Así es, pero también hay un punto que no lo dice aquí como argumento, pero es una prueba fehaciente. La Fiscalía ya comenzó las investigaciones contra Bruno Pacheco. ¿Qué pasaría si esto alcanza al presidente Pedro Castillo? Esta prueba podía pues llamarse, que configura como incapacidad moral. Son $20,000 lo que se ha encontrado en el secretario, bueno, en el despacho, ¿no?, del señor Pacheco, que era secretario general de Palacio de Gobierno, puesto de confianza, persona cercana y parte del entorno chotano del presidente Pedro Castillo. Yo iría un poco, no iría tan lejos que Tusca, yo diría que, por ejemplo, que enterado del hecho, el presidente de la República no haya dado ningún informe al país sobre esa situación, ni haya desmentido el hecho de que parte de esas actuaciones en su condición de secretario se han hecho en nombre y en representación del presidente. Más aún, el señor no ha sido destituido ni ha sido sometido a ningún procedimiento administrativo. Es decir, no se ha adoptado ninguna posición sobre esa situación, ni tampoco se le ha dado una explicación al país. Y lo mismo ha sucedido con el caso de los parientes de los ministros. Ciertamente los ministros probablemente no hayan tenido una responsabilidad directa con él, pero ciertamente es una irregularidad que, por cierto, el gobierno no ha logrado de manera clara desmarcarse de ella, ¿no? Hay algo que usted está insistiendo en sus expresiones, doctor García, y quisiera que un poco nos explique más en el tema de la interpretación de la Constitución. Lo irregular
que pudo haber sido determinado acto del presidente de la República necesariamente tiene que ser inmoral? ¿Necesariamente irregular es sinónimo o equivale a inmoralidad? No, no. Digamos, la moral se construye sobre la base de dos criterios. El primero, que es la instrucción, que es la que recibimos a través del colegio y la universidad, en donde se establece una malla curricular, en donde se nos transmiten una serie de valores para generar un tipo de persona y vivir dentro de un tipo de sociedad. Y lo otro es la educación, es el conjunto de prácticas, de costumbres, de usos, de hábitos que adquirimos en la familia o que compartimos en el seno del barrio, ¿no? Etcétera, etcétera. De la unión de la instrucción y la educación surge la idea o el concepto de moral social, ¿no? El caminar desnudo por la calle, evidentemente, es un acto inmoral, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, este acto, vuelvo a repetir, es resbaladizo, porque lo que es inmoral hoy puede ser moral mañana y a la inversa. Por eso es que hay una interpretación que es subjetiva por parte del Congreso. Pero más aún, aún en el extremo de que el acto fuera calificable como gravemente inmoral, podría no producirse la vacancia, no para favorecer al presidente, sino porque se podría considerar que en el momento en que esto se produce resulta inoportuno, inconveniente, inconducente para la gobernabilidad. Por eso es que hay que ajustar factores jurídicos y factores políticos. Probablemente no se alcancen los 87 votos. Creo que incluso los patrocinadores de esta iniciativa lo tienen claro. En consecuencia, ¿cuál podría ser, y esto es una interpretación, cuál podría ser la intención? Yo creo que dos. La primera es que pueda ir el señor Castillo ante la representación nacional y que pueda explicar, como no lo ha hecho a lo largo de todo lo que va de su mandato, acerca de una serie de cuestionamientos de orden, vamos a llamar moral, en términos gruesos, y que merecen una explicación ante el país. Y lo segundo creo que también tiene que ver con una, digamos, intencionalidad al interior del Parlamento, es decir, un poco zanjar la posición de las bancadas. Hay claramente bancadas que tienen una percepción clara de que hay no solamente, digamos, deficiencias, ineptitudes, mediocridades, falta de equipos técnicos, falta de liderazgo, sino que además hay corrupción, ¿no? Y por otro lado hay un grupo de bancadas que, ciegos, sordos y mudos, digamos, van transitando en estos meses sin haber fijado una posición. Ese día, ante la opinión pública, las distintas bancadas tendrán que fijar una posición en torno a esta problemática que se genera en este gobierno. Creo que por esas dos consideraciones, desde mi punto de vista, son positivos. Vale llevar a cabo la vacancia. Lo que sí habría que pedirles a los congresistas es que se respete la investidura presidencial y que el uso del lenguaje y los comportamientos sean los propios que corresponden a quien en un marco de un proceso electoral, más allá de si es discutido o no, es el primer mandatario de la República. Eso es lo que habría que exigir. Así es, por favor. Yo cierro con esta pregunta porque soy sincera de mi preocupación por una vacancia presidencial, por estar repitiendo vicios y que siempre sea el Parlamento Nacional el que interprete una incapacidad moral. Y sabemos que la intención de este Congreso, que entró en su mayoría, ha sido vacar al presidente Pedro Castillo. Siempre lo decía, pero ahora ya son claros con esto. Hay un término que se llama impeachment, que se usa en Estados Unidos, que es el juicio político, pero eso no está aquí en la Carta Magna. ¿Podríamos reemplazarlo quizás o traerlo en la Comisión de Constitución, el impeachment, en vez de sacar a un presidente y seguir repitiendo con este círculo vicioso que tenemos ya por casi 5 años? Katiuska, mire, el impeachment fue creado en la Constitución estadounidense de 1787 y tiene 4 causales. Una causal, que es la referida a la inconducta personal, es justamente la que figura en nuestra Constitución como vacancia por incapacidad moral. Y en lo que se refiere a actos vinculados con, digamos, contra el incumplimiento de la Constitución o la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de la función, son los que se ven en el antejuicio y juicio político. O sea, sí está, solo que con otro nombre y está repartido en 2 artículos diferentes. Ahora, doctor García, para terminar con la entrevista,
Regresando al escenario del presidente Castillo en esta figura que se le presenta con la moción de vacancia que ha sido presentada aún no admitida. ¿Puede el jefe de Estado presentar alguna medida legal para evitar el debate de la moción o su vacancia propiamente dicha? Digamos, solo en el caso de que se presentaran infracciones al debido proceso, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el pasado los parlamentos han cometido algunas infracciones a quienes han sido imputados por tales o cuales, por determinadas circunstancias. Recordemos el caso de Javier Descanseco, que ganó una acción de amparo, si se quiere, póstuma, pero que finalmente logró revertir o declarar la nulidad de aquella decisión que lo suspendía en el cargo. Y aquella otra que ganó el expresidente Alan García en la famosa mega comisión, en la que el Poder Judicial le dio la razón en el sentido de que no se le podía negar el acceso a la documentación y que se debía ser claro y preciso cuál era la imputación. Es decir, no me puedo defender si es que usted no me señala exactamente cuál es la supuesta falta que he cometido. O sea, sí han habido casos en el marco de procesos de responsabilidad política, ha habido una actuación jurisdiccional, uno incluso preventivo y el otro posterior. Pero vuelvo a repetir, hasta el momento aquí se ha cumplido con el número de firmas necesarias. Habrá que ver si en la próxima sesión se cumple se alcanza las 54, y a partir de ese momento, obviamente, se tiene que ser muy escrupuloso, primero porque es un derecho que tiene toda persona, pero particularmente porque quien está siendo imputado es el presidente de la República, y con mayor razón aún, ¿no es cierto?, esas garantías, esos principios y esos derechos que están previstos en el artículo 139 de la Constitución, tienen que ser dados. Y por cierto, las reglas de cortesía, que siempre son imprescindibles, en este caso son de un cumplimiento imperativo, ¿no? Bien. Muy bien, muchas gracias, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia. Muchas gracias por su tiempo y por su análisis. Muy buenas noches.